sobre el tema de regulación en el sector eléctrico, ¿no? Soy ingeniero industrial de profesión. Tengo ya 14 años y un poquito más en Ocinermin. Prácticamente toda mi carrera lo he hecho ahí, pues, ¿no? Bueno, sí he tenido bastantes capacitaciones, diplomados, cursos, etcétera, pues, ¿no? Sobre el tema de regulación, ¿no? Esto acá no es tanto teórico, es un poco más enfocado a los temas prácticos. Realmente cómo es el tema de la regulación, cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Bueno, me han pedido en este caso que como primer tema se trata un poco de fundamentos respecto a... Bueno, no vamos a profundizar en el tema de subastas ni tampoco en el tema de costos, son temas básicamente económicos. Lo que sí me gustaría detenerme quizás un ratito más es en los modelos de regulación de precios que existen, o sea, a nivel teórico. Hay que tener en consideración de que la regulación no es algo nuevo. La regulación ya data desde 1980 aproximadamente, con las primeras privatizaciones que se realizaron en el gobierno de Reino Unido, pues, ¿no? De ahí, bueno, se han recogido bastantes cosas y el modelo peruano básicamente ha sido una continuación de lo que ha hecho el gobierno chileno, pues, ¿no? Allá por el año 93. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con un tema, la teoría de las subastas, ¿no? ¿Por qué queremos abordar el tema de subastas? Como ustedes comprenderán, actualmente para lo que es la parte de generación y para la parte de transmisión se utiliza bastante lo que son las subastas. Vamos a verlo un poco más adelante, cómo es el mecanismo de licitación que se utiliza para la generación de energía eléctrica o en todo caso también para la asignación, en este caso, de las líneas de transmisión, ¿no? Bueno, en general, las subastas son un mecanismo de asignación de recursos y también de formación de precios. El problema fundamental en una subasta es diseñar un mecanismo que resulte una asignación deseable para el diseñador. O sea, es decir, acuérdese de que existen dos tipos de percepciones. Una percepción que está dispuesta a pagar el que oferta y hay otra perspectiva que en este caso es el que está vendiendo el bien. Aterrizándolo, digamos, a nivel de una línea de transmisión, por ejemplo. Uno como inversionista busca que la inversión que yo realice sea la menor posible, ¿no? Y tratar, digamos, de maximizar lo que son mis ingresos hacia el futuro. A nivel de regulación, a mí lo que me interesa es que primero que la línea se haga bajo ciertas especificaciones técnicas y que en este caso el pago que tenga que realizar justamente por la línea que está realizando la otra persona sea, digamos, el más bajo posible, ¿no? ¿Cómo lo hago? Hay ciertas consideraciones que debe tener en cuenta. Si hablamos de tipos de subasta, hablamos de una subasta de tipo ascendente, es decir, reúno a todos los postores y cada uno de estos postores comienza, digamos, a ofertar un precio, de acuerdo a un bien, pues, ¿no? Eso es lo que habitualmente vemos en las películas, pues, por ejemplo, cuando le dicen a uno subasta, pues, ¿no? Comienza uno, 10 soles, el otro, ¿quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da 40? En estos escenarios, todos los agentes se conocen, sabes cómo va moviéndose o desplazándose, digamos, el precio y finalmente, de acuerdo a tus condiciones, ofertas. Si tienes la posibilidad de pago o si crees que efectivamente ese bien vale lo que tú estás ofertando. Eso a nivel teórico, pues, ¿no? Hay otro tipo que es el descendente, un mecanismo holandés. Realmente es un mecanismo que no es habitual, o sea, es al igual que el anterior, solamente que comienzan desde un precio base y eso se va disminuyendo. Por ejemplo, cuando se ofertan, digamos, sobre la fabricación, digamos, de ciertos artículos, pues, ¿no? ¿Quién da menos, no? Para la fabricación de algo, pues, ¿no? Partimos de un nivel y de ahí, ¿quién dice quién produce 90, quién produce 80, quién produce 70, ¿no? Y se asigna en este caso al que menor oferta presenta, ¿no? Las subastas que por lo general se utilizan acá son a sobre cerrado y al primer precio se le dice. En este caso, todos los potenciales interesados presentan su propuesta en sobre cerrado y presentan un único precio, cada uno de ellos, ¿no? El bien obviamente se adjudica al mejor postor, al que oferta más. Nadie conoce cuál es la oferta del resto, entonces buscas de que en cierto modo cada uno de ellos digamos, aporte lo más próximo a su valor, digamos, de desempeño que cada uno conoce. O sea, tú sabes realmente cuál es la percepción del bien que tú estás comprando o que te estás comprometiendo, en este caso, a ejecutar. Entonces, en base a eso, tú pones tu oferta, ¿no? Los otros agentes no conocen cuál es tu oferta, por lo tanto, no hay un tema de concertación de precios que se pudiera dar.
Otro mecanismo que también existe es el sobrecerrado al segundo precio. Bueno, la teoría le llama la subasta de Vickers, Big Rate. En este caso es un poco interesante, es bastante interesante. Las subastas se realizan igual que la anterior, a sobrecerrado, solamente que se adjudica al de la oferta más alta, pero al precio de la segunda oferta. Buenas noches. ¿Qué es lo que ganas acá, pues, no? En este caso lo que está forzando es de que cada una de las personas oferte con la, digamos, no conozco cuál va a ser el comportamiento de los demás agentes, sé cuánto es lo que realmente yo podría, digamos, aportar y por lo tanto me voy hacia, digamos, un valor más alto, dependiendo también si soy o no adverso a riesgo, ¿no? Este es un mecanismo que, bueno, no se está utilizando, se opta acá a nivel de país por la sobrecerrado a primer precio, ¿no? En el segundo es un mecanismo que fomenta un poco más de competencia, ¿no? Sin embargo, también es uno en el que se corre bastante riesgo si es que estamos hablando de un mercado en el cual se puede presentar algún tipo de cártel o concertación a nivel de precios. Es decir, tú le motivas a alguien para que presente un valor más alto, buenas noches, y finalmente pues sabes de que el resto tampoco no se va a ir con un precio muy alto, ¿no? ¿Qué hay que tener en consideraciones? El tema de riesgo, ¿no? La valoración entre obtener una ganancia mayor respecto a tener la mayor probabilidad de ganar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a veces? Pues, ¿no? En una subasta, digamos, uno a veces siente cierta presión respecto a que se me adjudique el servicio, en este caso, por lo que estoy ofertando, ¿no? Por lo tanto, no me interesa tanto al precio o al margen, digamos, que yo esté llegando. Un ejemplo claro, lo que se ha hecho ahorita de la línea de transmisión, la que va de interconectar Iquitos hacia Moyobamba. Esta línea de transmisión, bueno, con decirles, pues no se presentó una oferta de un grupo, un consorcio, al 70% más o menos del precio base. O sea, alguien tenía interés en generar, digamos, una inversión acá a nivel de país, por lo tanto no le interesó demasiado el hecho de las ganancias futuras o sostenibilidad en todo caso del proyecto que yo voy a realizar, ¿no? Priman más otros aspectos, ¿no? La asimetría también entre los compradores, básicamente a nivel de información o intereses estratégicos en el bien, pues, ¿no? Muchas veces, digamos, en estos temas especializados, la valorización en sí de, digamos, un proyecto es bastante complicada de realizar. Por lo tanto, el número de agentes que pueden intervenir sobre este proceso es bastante reducido también, ¿no? Y la colusión, que en este caso, bueno, que todos o parte de los compradores alcancen un acuerdo a fin de no entrar a competir en el tema de subastas, ¿no? Estos conceptitos me gustaría que lo tengan presente para cuando vayamos a ver el tema de licitación a nivel de generación, pues, ¿no? Minimización de costos. Es otro aspecto teórico, ¿no? En este caso, a nivel de empresa en general, yo como empresa tengo que producir una cantidad Q, ¿no? Yendo ya hacia temas económicos, pues, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para ello tengo dos recursos, pues, ¿no? Capital, trabajo. Y tengo una función de producción, que en este caso es una función que está determinada entre una mezcla de capital con el tema del trabajo, ¿no? La maximización de beneficios se produce cuando yo maximizo mi P, que en este caso es el precio, por la cantidad vendida, menos lo que me cuesta en este caso el trabajo, menos mi valor de costo de capital, ¿no? Tengo dos alternativas para maximizar beneficios. O aumento mi P por Q, o en todo caso reduzco lo que son mis costos, ¿no? A esto de acá es el costo total, pues, ¿no? En este caso lo que se le interesa a la empresa es minimizar costos. ¿Qué tipo de costos existen? Bueno, tenemos costos contables, que se supone vinculados a la depreciación, costos de oportunidad, en este caso, cuál es el uso que se le puede dar a un activo que yo tengo disponible. Por ejemplo, costo de oportunidad puede ser el alquiler de un local, puede ser que yo tenga un local, ¿no? Tengo dos posibilidades, pues no lo utilizo o en todo caso lo alquilo. El costo de oportunidad, en este caso, si decido utilizarlo, es el costo de alquiler. Tenemos costos hundidos, que básicamente son costos irrecuperables, vinculados a lo que es exploración e investigación y desarrollo. Yo, por ejemplo, cuando decido, digamos, investigar en una vacuna, tengo que invertir bastante dinero en estudios, evaluaciones, etcétera, que finalmente al momento que yo entro a vender, no los voy a recuperar.
porque finalmente digamos, esas acciones que yo realizo ahí no tengo por qué, no las cargo, digamos, directamente sobre mi costo de producción más adelante. La evaluación en este caso de los costos a largo plazo, acá tenemos dos tipos de evaluaciones, ¿no? A largo plazo y a corto plazo, ¿no? A largo plazo, todos los factores productivos son variables, eso es lo que dice la teoría económica. La evaluación de corto plazo, tenemos dos tipos de costos variables y costos fijos, ¿no? Las variables están en función del nivel de producción y el costo fijo es independiente del valor de producción, ¿no? Si lo vemos gráficamente, hablando de costos de largo plazo, tenemos las curvas o las rectas de isocoste. En este caso, mi recta de isocoste, en función del capital o del trabajo que uno realiza, es esta, ¿no? Esta es, digamos, una recta de tipo 1, una recta de tipo 2, y el desplazamiento, digamos, es a nivel horizontal, pues, ¿no? ¿Cuándo se realiza, digamos, la administración de costos en este caso? Cuando, teniendo mi función de producción, hago coincidir mi recta de costos respecto a mi factor de producción. O sea, es decir, en este punto yo necesito una cantidad K determinada de capital y una cantidad L determinada de trabajo para producir esta cantidad Q. Ahí estoy minimizando costos. El tema teórico. Los costos a largo plazo, también continuamos. La sustitución de los factores, en este caso. También uno puede desplazar, digamos, su recta de isocoste. Pasar, digamos, de un punto B hacia un punto A. Digamos, en estos casos, por ejemplo, ha decidido utilizar una mayor, digamos, cantidad a nivel de mano de obra que respecto al tema del capital, pues, ¿no? Al final, digamos, la ecuación en sí representa, digamos, situaciones ideales en las cuales uno puede realizar una misma producción, sea, digamos, utilizando maquinarias o utilizando mano de obra, ¿no? Los costos en el corto plazo, hablamos pues de costo fijo, costo variable. Costo variable está en función del nivel de producción de Q, se eleva conforme se aumenta Q. Y tenemos la otra recta que es del costo total, ¿no? Viéndolo gráficamente, ¿no? El costo medio, en este caso, es la división entre lo que me sale, digamos, la producción respecto a cada una de las unidades. Vemos que tiene digamos, forma, porque finalmente, digamos, a una menor cantidad tengo un precio más alto, un valor más alto, y eso va disminuyendo conforme yo voy alcanzando, digamos, ciertas economías de escala. Llego hasta cierto punto en el cual llega la inflexión nuevamente, porque tengo que invertir nuevamente, porque existen N factores adicionales, pues, ¿no? Ese comportamiento de costo fijo medio, costo total medio, ¿no? Y hasta acá, bueno, el tema de minimización de costos, pues, ¿no? ¿Dónde se minimiza en este caso? En esos puntos de acá, pues, ¿no? Eso a nivel teórico, ¿no? De ahí le vamos a ver un poquito cómo se aterriza el tema práctico, ¿no? ¿Cuál es el problema a nivel de regulación? El problema a nivel de regulación es, tienes que determinar tarifas. Y el problema es que esa tarifa tiene que garantizar dos cosas: eficiencia productiva y cobertura de costos. Eficiencia productiva en el sentido de que el usuario no pague más de lo que, o en todo caso motivar, digamos, que el que presta el servicio alcance niveles de eficiencia que permitan reducir el precio del bien que están adquiriendo. Y la cobertura de costos en el sentido de que no me hace fijar un precio demasiado bajo que me impida a mí, en hechos reales, recuperar la inversión que yo estoy realizando. Y el problema que afronta todo regulador es el tema de la simetría de información. Tú como regulador no haces el trabajo que hace la empresa concesionaria. No conoces cuáles son sus costos, qué cosa es lo que está gastando, qué, digamos, requerimiento de tecnología o cualquier otra situación requiere, digamos, el que está operando las redes, ¿no? Entonces, el que mejor maneja la información es... Discúlpenme. Ya. Finalmente, el que maneja más la información es la propia empresa concesionaria, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel de modelos de regulación, hablamos que básicamente los modelos antiguos era a una tasa de retorno, por ejemplo. ¿La tasa de retorno qué significa?
se le decía a la empresa, mira, tú inviertes una cantidad de 100 y yo te garantizo una retribución, digamos, del 12%. ¿Cuál es el problema acá? El problema es de que si tú me estás reconociendo directamente lo que yo estoy invirtiendo, entonces hago una sobreinversión. Es decir, no me preocupo digamos, alcanzar niveles de eficiencia que permitan, digamos, reducir lo que yo estoy vendiendo. Si tú me dices que me vas a reconocer, digamos, conductores de cobre o, digamos, conductores de oro en vez de cobre, o de plata en este caso sería, lo pongo todo de plata, pues, ¿no? Total, la tarifa me lo va a reconocer, ¿no? La idea no es esa, la idea es garantizar, digamos, condiciones técnicas que permitan a mí prestar el servicio de una manera eficiente. La otra manera es a través de precios máximos, que en este caso es un price cap, ¿no? La clásica del price cap, por ejemplo, es el tema de la telefonía fija, pues, ¿no? Lo que se le estableció en este caso a Telefónica, ¿no? Tú le estableces, digamos, un precio y sobre ese nivel de precio adecuas un factor de actualización, el cual se va disminuyendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? El problema acá es justamente determinar ese factor de reajuste. En el caso, digamos, de telefonía, el factor de reajuste no iba a la par, digamos, con la innovación tecnológica que se estaba presentando, ¿no? En el caso de empresas multiproducto existen también mercados de mayor productividad y otros de menor productividad, ¿no? Entonces, definir, digamos, un precio tope en este tipo de mercados es un poco más complicado, ¿no? Bueno, si lo vemos a manera de resumen, a nivel de incentivos para innovación, price cap son bastante fuertes, la tasa de retorno prácticamente son nulos, el grado de exposición de la empresa a riesgo de variaciones en el price cap es mayor, en la tasa de retorno, como me reconocen directamente la inversión, es menor, una revisión tarifaria exógenamente predeterminada, endógena, ¿no? Porque corresponde al propio desenvolvimiento del sector. La complejidad de requerimiento de información a nivel de price cap es menor, a nivel de tasa de retorno es mayor porque necesito conocer todo lo que está invirtiendo la empresa. Énfasis en eficiencia productiva o asignativa, en este caso énfasis en eficiencia productiva y eficiencia asignativa, ¿no? En este caso, no me importa que te cueste $1 millón llegar hasta el último usuario de la zona de la serranía, ¿no? A mí me interesa que tenga esa persona luz, no me importa cuánto es lo que cueste, ¿no? Y para eso te reconozco la inversión que tú realizas. Sobre esos dos modelos se estableció otro modelo, que es el yardstick. Un modelo de yardstick, ¿en qué se diferencia de los otros dos? Se establece en este caso a una empresa modelo, a una empresa, digamos, sobre la cual se va a hacer las comparaciones. Una empresa de similar características digamos, en el sector que uno quiere regular, ¿no? Hace una especie de benchmarking, ¿no? Como le dicen. En este caso, lo que se hace es, se coge una firma, se compara con la otra y se le asigna a una de ellas como la más eficiente. Y finalmente se asigna, digamos, sobre esta de acá, los precios de regulación. O sea, es decir, coges a una empresa del sector, dices, esta de acá va a ser el punto de referencia y sobre esa de ahí determinas la regulación, ¿no? Situación que no se presenta acá. Sector eléctrico, vamos a ver que es un tema de mezcla del yardstick con empresa modelo eficiente. La empresa de modelo eficiente, en estricto, parte de una concepción de cero. Es decir, yo teóricamente defino la estructura que debe tener una empresa, la inversión que debe realizar una empresa, y sobre la base de esa empresa ideal, determino cuánto es lo que deberían de ser, digamos, las remuneraciones que debe recibir. Es el modelo de empresa eficiente. ¿Cuál es el problema del tema de la empresa eficiente? Asimetría de información, ¿no? No se puede modelar una empresa eficiente sin información de empresas reales. La restricción en la sostenibilidad, hay que acordarse de que siempre existe ineficiencia en cualquier sector. Cuando yo idealizo una situación, estoy evitando el tema de, digamos, aquellas diferencias en las cuales puedan, digamos, existir ineficiencias, ¿no? Entonces lo que se aplica acá es una mezcla de las dos cosas. Se utiliza primero a nivel de sector típico una empresa específica para cada uno de los sectores típicos. Sobre esa empresa se hace, digamos, una idealización, es decir, se retiran todos los costos que se consideran, digamos, regulatoriamente ineficientes, y esa de ahí se utiliza como referente para todas las empresas de similares características dentro del sector típico, ¿no? Así es como se realiza la regulación a nivel de electricidad, ¿no?
Una estructura tarifaria eficiente. Primero, antes que nada, debe garantizar adecuados ingresos para la inversión y también debe brindar servicio de calidad. Permite ingresos estables y predecibles, tarifas estables y predecibles. Envía señales de precios que alientan el uso eficiente del servicio. Toma en cuenta externalidades positivas, negativas. Reparte de manera justa el costo total del servicio. Evita una indebida discriminación. Por ejemplo, reparte de manera justa el costo total del servicio, ¿no? Hay que comparar pues, el tema, por ejemplo, de agua con respecto al tema de electricidad, ¿no? En agua tenemos un montón de tarifas, digamos, las cuales básicamente están orientadas al tema del uso que uno le dé. A diferencia, digamos, del tema eléctrico, ¿no? Que son un poco más objetivas, ¿no? Es simple de entender, fácil de pagar, de recaudar y aceptable también para el usuario. Está libre de interpretación respecto a su... Está libre de controversia respecto a su interpretación, ¿no? Bueno, finalizando el tema teórico, es importante considerar que al regulador no le debe preocupar quedar bien, sino mantener su autoridad y ser creíble. Guste o no, un regulador estrella es como un juez estrella, ¿no? Es la antítesis de su naturaleza. ¿Para qué regulo? Regulo porque finalmente hay una falla en el mercado. La falla en el mercado en este caso es de que la prestación de servicio lo tiene que realizar una única empresa, porque son monopolios naturales. ¿Les han explicado el tema de monopolio natural? El monopolio natural es cuando un solo agente es más eficiente prestando el servicio eléctrico que varios a la vez. Imagínense la ciudad de Lima, si tuviera 2 empresas distribuidoras, cada una tendría infraestructura, digamos, propia, entonces sería una maraña de cables, ¿no? Por todo lado. Entonces lo que debe buscar el regulador más bien es eliminar su intervención como regulación y dejar que sea el propio mercado el que defina cómo se va a ajustar o, en este caso, que solucione sus propios problemas, ¿no? O los conflictos que se presenten. A nivel de electricidad, hablamos que existen estas 3 grandes actividades, ¿no? La generación, la transmisión. La transmisión es considerada entre 30 kilovoltios a 500 kilovoltios. La distribución, cuando hablamos de 30 kilovoltios y 220 voltios, ¿no? Que es finalmente lo que llega a nuestras casas, ¿no? Viéndolo, digamos, físicamente, la generación se genera en zonas alejadas. Para eso se aumenta, digamos, el voltaje de las líneas para reducir el tema de pérdidas y se utiliza en este caso el sistema interconectado nacional, que está compuesto de línea de transmisión y de subestaciones de transformación. Aquí en este casito estaríamos hablando del COES, ¿no? Una vez que llega, digamos, al sitio donde se va a utilizar, se distribuye a través de líneas de distribución, llegan a las casas o llegan a las fábricas, ¿no? Si hablamos un poco de cómo está compuesto la formación de la tarifa en sí, hablamos un 52% de la tarifa está asignada a generación, 21% a nivel de transmisión y 27% a distribución. Nótese que hasta hace unos 10 años atrás el componente de transmisión llegaba a menos del 9%. Ha ido aumentando y vamos a ver por qué motivo. Bueno, a nivel de generación tenemos precios de generación de energía y potencia. Si eso de ahí le aumentamos, los peajes de transmisión principal garantizada, peaje de transmisión secundaria y complementaria, ya tenemos, digamos, lo que se le conoce como precios en barra, pues, ¿no? A esto de acá ya si le aumentamos el componente de distribución, que está compuesto en 3 cosas. El VAD, el valor agregado de distribución en media tensión, el VAD en baja tensión, más los cargos fijos, ¿no? Todo esto de acá, estamos hablando del precio final que paga el usuario, ¿no? Hay que considerar de que si yo retiro, digamos, a nivel de media tensión, voy a tener una tarifa más baja de la que tendría si es que pasara a retirar en baja tensión. Baja tensión es 220 voltios, ¿no? Media tensión es 10 kilovoltios o 22.9. Y si yo empiezo a retirar a nivel de barra, también voy a tener una tarifa más baja, ¿no? ¿Cómo es que se establecen, digamos, las tarifas acá? Hablamos en general de 2 sistemas. El sistema interconectado nacional, ¿no? Y los sistemas aislados. A nivel del sistema interconectado, como habíamos comentado, tenemos el precio a nivel de generación, la primera parte, los peajes de transmisión y el VAD, valor agregado de distribución. El precio a nivel de generación está compuesto por 3 componentes.
los precios de la licitación, los precios en barra de generación y también el recargo por mecanismo de compensación, ¿no? A esto de acá, los usuarios del sistema interconectado pagan también un aporte por electrificación rural. Ese aporte por electrificación rural tiene por finalidad compensar el precio en barra que tienen que pagar aquellos usuarios de sistemas aislados. Sistema aislado, por ejemplo, ¿cuál es? El más grande es, por ejemplo, Iquitos. Iquitos, que tiene generación aislada. Por eso, si revisamos los pliegos tarifarios que tiene, por ejemplo, la zona de Iquitos, al ser subsidiados, tienen precios incluso muy por debajo de lo que tendría, digamos, Lima. Más o menos, en Iquitos están pagando 0.25 céntimos por kilowatt-hora. Y acá en Lima estamos pagando alrededor de 42 céntimos por kilowatt-hora. ¿Por qué? Porque está subsidiado, ¿no? ¿Quién nos subsidia? Todos nosotros. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la composición de las tarifas de electricidad a nivel eléctrico, ¿no? Vamos a ver el primer componente, ¿no? Las tarifas a nivel de generación, que es esta parte de acá, ¿no? La primera es las actividades productivas del sector, ¿no? Cuando hablamos de generación, hablamos de generación del tipo convencional, que es formas hidráulicas, gas natural, carbón, diésel. Bueno, diésel y carbón, ¿no? Está repetido acá carbón. Y la generación a partir de fuentes renovables, ¿no? Puede ser la eólica, energía solar, geotérmica, maremotriz, entre otros. ¿Qué diferencia la generación, digamos, una generación hidráulica de una de gas natural y otra de carbón? Pues, ¿no? Básicamente tenemos dos componentes. La inversión que se debe realizar y el costo variable de producción. Por ejemplo, una hidráulica, si vemos a nivel de, digamos, su costo fijo por año, tienen costos fijos muy altos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una térmica a vapor de carbón, térmica de vapor residual 6, ciclo combinado de gas natural, ciclo simple de gas natural. ¿Ya? Este caso es diésel, ¿no? De 2. Vemos acá que los costos fijos a nivel de lo que es la inversión que uno realiza es más alto en las centrales del tipo hidroeléctrica, ¿no? O digamos de ciclo combinado, ¿no? Sin embargo, a nivel de lo que es su costo variable, es decir, cuánto es lo que cuesta la unidad de generación, la hidráulica es prácticamente de cero, ¿no? O sea, es decir, si bien es cierto, necesitas hacer una gran inversión a nivel de lo que es infraestructura, pero sin embargo tu costo de producción es bajísimo. ¿Eso qué motiva? Eso significa que si la asignación es directamente respecto a tu costo variable de producción, siempre vas a tener producción todo el tiempo. O sea, vas a ser una de las centrales que va a estar produciendo todo el tiempo, porque finalmente tu costo de producción variable es bajísimo, ¿no? A diferencia, digamos, de una central de tipo diésel, ¿no? A nivel de diésel, tu costo de inversión es bajo, en comparación de la hidráulica. Sin embargo, tus costos variables, como estás quemando combustible, son bastante altos. ¿Eso qué significa? De que si es necesario que tú ingresarás solamente para satisfacer, digamos, demandas muy puntuales, ¿no? Altas. No necesariamente significa que entres a operar todo el tiempo, ¿no? Eso más o menos. Tecnología representa también diversos tipos de costos. Si hablamos a nivel mundial, digamos, las centrales hidroeléctricas más grandes, la primera de ellas está, en este caso, ubicada en China, más o menos 18.200 megavatios es lo que produce. Se embalsó todas las aguas del río Yangtze. Acá a nivel de Sudamérica estamos hablando de la central hidroeléctrica de Itaipú. Son 12.600 megavatios. Ahí está una fotito, ¿no? Se divide, pues, ¿no? Hay una cantidad de 9 grupos que genera para Brasil y 9 unidades para Paraguay, ¿no? La central hidroeléctrica más grande del Perú solamente llega a los 1.000. Poquito, ¿no? Tenemos 18.200. Acá en Perú solamente 1.000. Es la central más grande que tenemos, pues, ¿no? Y es la de Complejo de Mantaro, ¿no? Bueno, como se había comentado, los usuarios
pagan un precio a nivel de generación, ¿no? El cual es igual a un promedio ponderado de los siguientes valores. Habíamos comentado de que a nivel de la estructura de precio de generación son tres componentes, ¿no? Precios, producto de las licitaciones, que está acá, ¿no? Licitaciones realizadas por Proinversión. Las licitaciones también realizadas y supervisadas por OSINERMIN en el marco de la 28832. En este caso, los contratos producto de licitaciones realizadas por Proinversión están referidas a ¿cómo se dice? Contratos, en algunos casos son por, ¿cómo se llama esto de acá? Son contratos específicos que dispone en este caso el Ministerio de Energía y Minas, pues. Y los precios pactados bilateralmente a un precio en barra, pues, ¿no? Al 2016 el componente de los precios de nivel de generación fue 8%, contratos bilaterales, y 92% producto de licitaciones, ¿no? Vemos acá en el gráfico siguiente, este ha sido el comportamiento. Producto de licitaciones, la 28832. Este es el comportamiento que se tiene hasta ahorita, ¿no? Al 2017 hablamos de un 67% asignados de acá, un 4% nada más a nivel bilateral, 12% contrato de proinversión y 17% en este caso estamos hablando como potencia contratada variable, ¿no? La 28832 señala de que tú puedes contratar una potencia fija y una potencia variable, ¿no? Que supones en este caso respaldo, ¿no? Acá esta línea en punteadita que vemos es el crecimiento de la demanda, ¿no? Se supone que en teoría estamos cubiertos con contratos y demandas hasta el 2021, ¿no? ¿Cómo es que se fijan los precios en barra, ¿no? Para determinar los precios en barra existe un proceso